Buenas noches, hermanos. El pastor Neri se encuentra en los campos que están bajo la cobertura de la iglesia Emanuel, como es San Cosme y Cocoyol. Fueron a impartir comunión esta tarde con el hermano Ananías, quien forma parte del consistorio. Oremos también por ellos en un rato más, sabiendo que están atendiendo nuestro campo ministerial de la iglesia Emanuel. Vamos a seguir meditando sobre la primera carta que escribe Pablo a la comunidad de Tesalónica. La ocasión pasada platicábamos acerca de una comunidad reciente, quienes estuvieron en la noche del concierto del coro, la participación del coro. Hablábamos que fue escrita aproximadamente en el año 50 después de Cristo, considerando que el tiempo se reinició con el nacimiento de nuestro Señor y Salvador. Esta comunidad no tenía más de 20 años probablemente de vida. Era una comunidad de personas que conocieron el Evangelio a través de un viaje misionero de Pablo y que va a supervisar esta misión el discípulo Timoteo y trae noticias que originan que se escriba esta carta. Va Timoteo a visitar a nuestros hermanos que se encuentran en Tesalónica y Pablo les escribe en el primer capítulo del versículo 1. ¿Qué fue eso? Les escribe y les dice: Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de tesalonicenses. Estos son los autores que escriben esta carta. El miércoles pasado tuve oportunidad de poder hablar acerca del capítulo 5, de los versículos 1 al 11, y hablaba acerca de la venida del Señor. Esta venida del Señor es un poco escatológica. La comunidad de Tesalónica probablemente le dio algunas preguntas a Timoteo por ser una comunidad reciente. Acababan de conocer el Evangelio, pero no sabían con la comunidad, los que estaban muertos, qué iba a pasar con ellos, porque estaba reciente su vida espiritual de ellos. Es como cuando a veces nuestros alumnos de catecúmenos tienen ciertas dudas que para nosotros son básicas, pero para ellos no. ¿Me explico? Entonces, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les dice que estén muertos o estén vivos, lo importante es que estemos en Cristo. Pero no solamente les da una embarrada, sino también escatológicamente les dice que esos muertos despertarán en la segunda venida para encontrar al Señor junto con los que estén vivos. Pablo probablemente tenía nociones a lo mejor de que le iba a tocar ver ese suceso. Como nosotros decimos, a lo mejor de acuerdo a las señales que se están dando en la tierra, tal vez nos toque y logremos verlo. Pero Pablo le sigue diciendo en el capítulo 4 acerca de la venida del Señor que nosotros mantengámonos despiertos, vivos, atentos, truchas, para que no nos agarren desprevenidos la llegada del Señor. Me acaba de llegar un recordatorio que hoy fue el último día de pagar mi tarjeta, ya tengo moratorios. Me agarró de sorpresa, no me preparé. Y ahí tengo ya la sanción, 350 pesos, que usted y yo pudimos haber ido a cenar, pero se los va a quedar Santander. Caray, eso es lo que no quiere Pablo que nos pase. Que nos agarre desprevenidos. Aquellos, hace una referencia a aquellos que se emborrachan. ¿Por qué este eco? ¿Soy yo? ¿Mi voz es fea? ¿Qué hago? ¿Lo bajo? Bueno, entonces seguimos relatando qué es lo que veíamos la vez pasada acerca de esto, y les dice que cuándo vendría el Señor nadie lo sabe, ni aun los ángeles. Es más, ni al Hijo de Dios le fue conferida el conocimiento de la venida nuevamente, sino solamente es potestad del Padre.
Y comenzar a hacer especulaciones no es sano. Mejor hay que estar atentos, listos, buzos, cuidando nuestra vida espiritual. ¿Ok? Bueno, después de hablarles de estos eventos futuros que nadie conoce, ahora Pablo se va a dirigir a la iglesia de Tesalonicenses para recordarles cómo deben de tratarse entre sí mismos y cómo tratar a los que Dios ha levantado como líderes. Y comienza en el versículo 12 del capítulo 5 de la primera carta diciendo lo siguiente: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Voy a comenzar primero con un argumento que está en las Escrituras, pero que usted tiene que conocer. Cuando la Biblia, Pablo a Timoteo, habla acerca de los obispos, se hace referencia tanto los pastores como los ancianos. Bíblicamente y espiritualmente están en la misma línea, ninguno es superior a otro. Ambos tienen un llamado de parte de Dios para cuidar y pastorear a la grey. De tal manera que cuando usted ve a un anciano, está viendo también a un pastor. Tal vez no de oficio completo como es un pastor, pero sí debe tener ciertas cualidades, o mejor dicho, todas las cualidades que debe tener un pastor. Y estas las encontramos Pablo escribiéndole a Timoteo en la primera carta. Y usted tal vez ya lo sabe, los requisitos que debe ser una persona sobria, hospedadora, y da una serie de listas. Bueno, entonces, un anciano en responsabilidad, honor y dignidad es igual que un pastor. A los ancianos nos consideran como laicos. No sé si usted ha escuchado esa palabra. Laicos porque ejercemos un oficio, una profesión, pero estamos también al cuidado de la iglesia. El pastor es un llamado de tiempo completo que el Señor le ha hecho y está bajo la cobertura y el sostenimiento de la iglesia, y es bíblico. Aquí Pablo se está dirigiendo a estos hermanos de Tesalónica que ejercían un oficio, pero invertían tiempo en el cuidado y pastoreo de la grey. Y se voltea a la iglesia y les dice: miren, estos hombres que Dios ha levantado, porque el oficio es un llamado de parte de Dios, deben tenerlos ¿en qué? En un concepto, primero reconociéndolos. Y hablamos de reconocer, no el hecho, mira, ahí viene el hermano Wilfrido, lo reconocí. No, no ese tipo de reconocimiento está refiriéndose la Escritura, sino al hecho de tenerlos en un concepto de alta estima. ¿Por qué deberíamos de tener a un anciano en un concepto de alta estima? Número uno, por el oficio que ejerce, que es el llamado que Dios le ha dado. La obra que él desempeña no es una obra que a él se le ocurrió hacer. Ahora me voy a nombrar anciano de iglesia. No. Recordemos que para la elección de un anciano tiene que haber ¿qué? A ver, presbiterianos, tiene que haber ¿qué? Una reunión congregacional, donde oramos para que Dios, a través de su Espíritu, de acuerdo a los requisitos que Pablo describe a Timoteo, sean hombres idóneos para la obra. ¿Estamos de acuerdo? Y si nosotros consideramos y vemos a un hombre con características para poder guiar a la grey, cuidarla y apacentarla, entonces votamos para que el Espíritu Santo, que ya nos mostró que es un candidato ideal, tenga tan alto honor. Bueno, Pablo les dice que lo que tenemos que hacer primero es reconocer lo que ellos hacen, porque
En esa comunidad, estos ancianos no se dedicaban de tiempo completo, sino que tenían un oficio, pero aún así dedicaban tiempo a la obra. Eso es un motivo para tenerlos en alta estima, porque no perciben un salario. Estos dos ancianos que tienen a mi izquierda, quienes me están siguiendo, tienen un oficio y los vemos cuidando y apacentando a la grey. El Señor calificará si son buenos o malos obreros. Le dice Pablo a la iglesia, respétenlos. ¿Por qué? Porque no existe autoridad que no haya sido establecida por Dios. Eso no nos compete a la iglesia juzgar si son buenos o malos, sino ya fueron instituidos de parte de Dios. El Señor a cada uno de nosotros nos llamará, pero no solamente a los ancianos, a ustedes por sus obras, a todos de manera individual. Ahora estamos en el ejercicio de un oficio, del cual Dios, a través de Pablo, les pide que les reconozcan esta labor que hacen. Reconózcanlos, dice Pablo, a los que trabajan entre vosotros, a los que están laborando en aquella comunidad, laboraban como laboran ahora. Estoy en el versículo 1, si me ayudan, por favor. Y os presiden en el Señor y os amonestan. Imagínense lo que pide Pablo, que reconozcamos a aquellos que nos exhortan y nos amonestan. Una de las cosas que menos nos gusta es que nos llamen la atención. Y yo creo que el mensaje de Pablo a esta iglesia es precisamente para que a través de esta carta, Pablo más adelante dice, conjuro en el Señor, en el versículo 27 del mismo capítulo 5, dice, os conjuro por el Señor que esta carta sea a todos los santos y hermanos leída, léanla, sea pública. Quizá había un problema de respeto hacia las autoridades que Dios había puesto. He observado que a veces hay una falta de respeto hacia las autoridades que Dios ha puesto. Es más, he escuchado de la Grey a veces decir, no le hagas caso, está anticuado el hermano, está viejito. ¿Ha escuchado alguna vez ese comentario? Porque yo sí lo he escuchado. No sabe ahorita cómo está la juventud. Recuerdo hace algunos años cuando en la iglesia comenzaron a poner luces, como el punchis que le llaman hoy. Y los comentarios para defender eso es que eso están ofreciendo allá afuera y tenemos que modernizar. En su momento los que presidían dijeron, no tenemos que ser igual a los de afuera, porque no somos como los de afuera. Tenemos que ser influencia a los de afuera, no los de afuera tienen que influir hacia nosotros. Eso es uno de los argumentos que quienes presidían decían. Y la respuesta fue durante, ¿cuántos sábados, hermano Willy? 2 o 3 sábados más seguían haciendo lo mismo. Después de las amonestaciones, Pablo les dice, reconózcanlos a quienes les presiden y les amonestan. No digo yo, es Pablo, guiado por el Espíritu Santo. Y nos cuesta trabajo respetar a los que están presidiendo en estos momentos. Y después sigue en el versículo 13 del capítulo 5, y que los tengáis en estima. ¿O cómo dice? ¿Qué pasó? ¿Se nos fue la luz? Eso. Que los tengáis en estima. No. ¿En qué? En mucha estima.
un verbo que quiere hacer notar la importancia de reconocer a los que presiden, que trabajan entre vosotros. No se está dirigiendo físicamente a los pastores como lo hacen otras cartas. También a los pastores tenemos que tenerlos en estima, tenemos que honrarlos, tenemos que respetarlos. Pero ahora se está dirigiendo a este grupo de creyentes de la comunidad de Tesalónica que tienen un oficio secular, pero que han sido puestos por Dios para presidir la iglesia de Cristo. Que no solamente les tengan en estima, sino que eleva en el verbo mucha estima y amor por causa de su obra, hincapié. Ellos no están haciendo algo para ellos mismos. Vuelvo a repetir, tal vez usted tenga la apreciación que alguno de los actuales o pasados ancianos pareciera que hacían algo para ellos mismos. Le repito, eso le toca juzgarlo a Dios, no a usted. Usted votó por él. El llamado y la vocación fue la que le asignó Dios a través inclusive de lo que usted pensó que él haría. Y si usted es creyente, debe entender que la soberanía de Dios, a pesar de eso, ahí está, en que usted probablemente eligió mal. Pero aun cuando usted haya elegido mal, la exhortación es vigente para el que tiene el cargo, por el cargo que es honroso, no por él. David respetó la vida de Saúl cuando pudo matarlo, no porque Saúl fuera alguien que merecía que viviera. Recuerda las palabras de David: ¿por qué he de poner manos yo sobre un ungido de Dios? Y mire qué motivos tenía para matarlo, puesto que Saúl lo persiguió con miras de matarlo. ¿Me explico? Entonces, tenemos que guiar a la iglesia, tenemos que instruirla, porque el oficio que estos hombres ejercen ahora y los que estuvieron no es nada fácil. Y sigue Pablo y continúa diciendo que una de las causas por las cuales yo, y hago un paréntesis también, refiriéndome a los ancianos, pero también a la junta de diáconos, es lo mismo, y a los que están en algún puesto de liderazgo. A ellos tenemos que honrar por una razón más que suficiente, porque se tiene que basar en el amor. Y nos hace recordar el capítulo 13 de la primera carta que el mismo Pablo escribe a los Corintios, donde dice que el amor todo lo soporta, todo lo sufre. Y una de las primeras causas que menos tenemos para con quienes presiden o nos gobiernan o nos dirigen es el amor, la paciencia. Inmediatamente somos rápidos para hablar y tardos para pensar. Y respondemos de acuerdo a cómo venga la pedrada. ¿Verdad? Hace poco tiempo, pero hubo un joven aquí disciplinado. Y se les disciplinó por la falta de respeto a un hombre que, aparte por su edad madura, no vieja, madura, merecía respeto además de su cargo. Porque el joven se atrevió a decirle y faltar precisamente al respeto. Y después de este joven recibe la disciplina, se lleva a otros también para rebelarse contra la autoridad, y es por todos conocidos. Esa es la versión oficial. La versión a lo mejor que usted tiene puede ser diferente. Y viene a mi mente esta historia porque no estamos exentos. Hablamos de que la juventud muchas veces es apresurada para hablar y poco sabia. ¿Pero qué cree? También los hermanos adultos caen en los mismos errores. Nosotros, los que ya tenemos más años. Y esta carta viene a nosotros porque se la dice a una comunidad joven que probablemente tenía problemas
precisamente con el respeto, el amor a quienes le presidían. Versículo 13 del capítulo 5, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. ¿La obra cuál es? ¿De ellos o la obra que Dios les dio? La obra que Dios les dio. Tened paz entre vosotros. 3 exhortaciones da: reconózcanlos, estímenlos, y el resultado de estas 2, reconocerlos, amarlos, ¿qué trae por consecuencia? Paz. El resultado es paz entre la misma iglesia y la misma comunidad. Por la obediencia, no, vuelvo a repetir, no a lo que dice el ser humano, sino a lo que el Espíritu de Dios está diciéndole a la iglesia. Es un poco lo que el mandato bíblico dice acerca de los hijos con los padres. ¿Qué dice? Hijos, amen a sus padres, hónrenlos para que les vaya bien. ¿Dónde está la condicionante para poder decir que si son buenos los amamos, que si son malos no los amamos? No hay condicionante. Es ámalos. El resultado de lo que ellos hagan, ellos van a dar cuentas a Dios. Tú no te preocupes, hijo, tú ama a tu padre y a tu madre, porque hay promesa, te irá bien. Y creo que la mayoría de los que estamos aquí y nos damos cuenta desde la misma comunidad de fe que los hijos que honraron y amaron a sus padres, ¿qué? Les está yendo bien. ¿Verdad? Porque Dios no se equivoca. Y esta carta, Pablo, después de hablarles acerca de sus dudas en cuanto a la venida del Señor, de los muertos, y cómo sería y cuándo sería, ahora se dirige a la iglesia para exhortar a los hermanos de cómo deben de tratar ahora a estos hombres que Dios ha levantado con un propósito específico, y que el resultado de la obediencia, de estimarlos, amarlos, va a ser la paz. Y es algo de las cosas que más como seres humanos añoramos, la paz. Un hogar que usted llega a ver, a veces en las visitas llegamos, o usted puede llegar a una casa y se da cuenta que hay pleito, se siente a gusto estando ahí. Es una de las cosas que más amamos, la paz. Porque donde un hogar está en pleito, los hijos, el esposo le grita a la esposa, y donde no hay paz, uno ni siquiera come a gusto. Uno ni siquiera respira a gusto. ¿Qué es lo que generalmente pasa en el hogar, hermanos, cuando no hay paz? Todos procuran estar fuera de la casa. Bueno, si usted creció en un hogar donde no había paz, lo que más quería era salirse de la casa. Estar fuera de la casa. ¿Por qué? Porque o eran gritos o eran regaños, y ese es un problema social que tenemos cuando los hijos no es que estén enamorados y quieran casarse porque así es el plan divino, sino quieren casarse para dejar la casa porque ya no aguantan al papá o a la mamá o a ambos con tanto pleito. La paz es una de las cosas más valiosas por las cuales Cristo vino, para tener paz con el Padre. El resultado de estas 2 va a ser la paz. Versículo siguiente, el 14, dice: también os rogamos, aquí ya no se dirige, ojo, aquí ya no se dirige del comportamiento de la iglesia a sus líderes, ahora se dirige la relación que tiene que haber como comunidad de fe que somos. 4 cosas importantes tiene que haber en esta comunidad siempre. Ya no se dirige específicamente a los ancianos o a la iglesia, se dirige a toda la comunidad, y estas cosas tienen que haber, estas 4 exhortaciones. La primera nos dice que ¿qué hay que hacer con los ociosos? ¿Qué hay que hacer con los ociosos? ¿Cómo? Los que descuidan su ministerio o su relación o su vida espiritual, hay que amonestarlos. Los que descuidan su ministerio o su relación con Dios, hay que amonestarlos. Pero ya no es una obligación del anciano hacia la iglesia, ahora es mutua.
ustedes hacia nosotros también deben amonestarnos en el descuido de nuestra vida espiritual o de nuestro llamado al cual fuimos llamados. Ahora sí, van a decir, ahora sí nos toca a nosotros, los miembros. Sí, es verdad. Ustedes tienen todo el derecho, o no, alguna vez se los dije a ustedes, ¿recuerdan? Ustedes tienen toda la autoridad para venir y decir a su consejero si algo se está equivocando espiritualmente o ha hecho algo mal. Porque la Biblia nos dice que estamos sujetos los unos a los otros, no hay grado. Porque es una comunidad como una cadena que todos estamos atados entre sí. Cuando alguien tropieza, la comunidad tropieza. Hace unos días, hace unas semanas, ¿recuerdan? Hubo un escándalo acerca de una demanda falsa que cimbró a la iglesia presbiteriana por unos instantes. ¿Recuerdan? Una demanda, venimos y anunciamos lo que estaba sucediendo. ¿Por qué? Porque somos una comunidad que aun cuando a alguien fuera de esta comunidad, pero que es de la misma fe, nos afecta. Si alguien observó, vio que ese pastor andaba por mal los pasos y no hizo nada, ahí está el resultado como comunidad de fe que nos abarcó a todos nosotros. A todos nosotros. Alguien debió haber visto que andaban muy pegados siendo él casado. Alguien debió haber visto, alguien debió haber escuchado, alguien debió haber visto rumores, pero no hizo nada porque no cumplió este deber. Ay, es que era pastor y pues ellos lo conocen todo. No. Si usted lo ama, tiene que exhortarlo. A nosotros, a los que presidimos. Es que, ¿qué va a decir si soy una chanovejita? Si el Espíritu de Dios te está mostrando algo, una conducta inmoral, atípica en la vida de la comunidad, tienes que venir a hacerlo. Y tráete otro testigo si no hago caso. Y si no, la Escritura dice, entonces dilo públicamente. Cuando llegamos a esos pasos es porque la persona no ha entendido. Su corazón se ha endurecido y poca levadura. Al panadero le digo, poca levadura, leuda toda la masa. Un comportamiento inmoral va a terminar siendo un estereotipo y eso pasa. Si se lo perdonamos a uno, se lo vamos a perdonar al siguiente porque se lo perdonamos al primero. Y si se lo perdonamos al segundo, también al tercero, ¿por qué no? Amonestemos a aquellos que son ociosos y están descuidando su ministerio. Comunidad, si nos ven a los líderes, aparte que si los vemos a ustedes en lugares incorrectos, con personas inapropiadas, nuestro deber es llamarlos, amonestarlos, porque están de ociosos, debiendo estar perseverando en la salvación, están ociosos. Ahí luego me platican. No nos va a dar el tiempo. También les pide que nosotros exhortemos a los que se desaniman muy rápido, ¿verdad? En la comunidad, quienes llevan muchos años en el cristianismo, ven que hay algunos que por alguna razón se desaniman rápido, se desaniman muy rápido. Y es un deber de la comunidad animarlos a que continúen en la fe. A los de poco ánimo, sigue leyendo el versículo 14 y dice que sostengan a los débiles. Una de las cosas que menos queremos hacer es lidiar con aquellos débiles como comunidad. A veces dentro de la consejería te llaman por cosas que ya aconsejaste que no hagan y terminan haciendo y les causa dolor. Y tenemos que tener paciencia. Porque tú al joven, a la hermana o al hermano, el Espíritu Santo te muestra qué es lo que va a acontecer. Por medio de su Escritura te da la sabiduría para saber en qué va a acabar. O sea, un joven que lo ves en un lugar oscuro platicando con una chica que no es su hermana, que no es su mamá, que no es un familiar, y le haces una observación y te dice, no hermano, todo está bajo control. No pasa nada.
y le dices, cuida tu corazón porque de él emana la vida. Ya pasaste una experiencia triste que te causó lágrimas, el Señor ya sanó tu corazón. No es una creyente o no es un creyente. ¿Qué haces nuevamente para lastimar tu corazón? No, todo bien, hermano, todo bien. Y a veces hasta te dejan de hablar. ¡Zas! Vuelve a tropezar. ¿Y qué creen? Vuelve a venir llorando para pedir consejería. Estos son los que a veces decimos, la Biblia nos dice, tenles paciencia. Son débiles. Son débiles. No todos gozamos de la misma sabiduría y la misma fortaleza, ¿verdad? Los que les ha sido dotada una gracia especial, una fortaleza, están puestos no para vanagloria, sino para alimentar al redil. Así que es un llamado para todos los que son fuertes, para que están siendo puestos para cuidar al redil. Solo nos quedamos en esos 2 versículos, hay por aquí un corto, pero creo que ha sido muy ilustrativa, en lo personal para mí también, estos textos bíblicos. No está de más pedirle perdón al Señor si en alguna vez hemos sido irrespetuosos con quienes nos presiden. Si alguna vez nos hemos dirigido mal verbalmente hacia ellos, porque tenemos un título y ellos no, o algunos no. ¿Me explico? Entonces,